Que Dios les bendiga a todos ustedes en este tiempo donde estamos cada día compartiendo estos devocionales, esta palabra que viene del corazón del Señor, no es palabra humana. La palabra siempre fue inspirada por el Espíritu Santo y dada a los hombres de Dios para que la puedan escribir y podamos ahora incluso tener en nuestra mano la Biblia. La Biblia que no es un libro más, sino es el mensaje de Jesucristo al mundo entero. La Biblia encierra la palabra escrita para que los hombres puedan leer a Jesucristo. Cuando leemos la Biblia, leemos a Jesús. Cuando leemos la Biblia, estamos conociendo a ese Cristo vivo. Así que en este día damos gracias a Dios. Una vez más, un día jueves compartiendo estos devocionales que sé que llegan a cada vida, a cada corazón y a cada familia. Compártelos a aquellos que necesitan. Es la palabra del Señor la que cambia vidas. Quiero compartirles justamente en este día, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 10, versículo 16. Y justamente el título que le he puesto a este devocional es conforme a lo que está escrito en la palabra, el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Qué tremendo cuando escuchamos el poder del Evangelio. No solamente dice el Evangelio, sino dice el poder del Evangelio. Este es algo tremendo que muchas veces nos cuesta quizás conocer, entender o recibir. Cuando se predica a Jesucristo, muchas veces hay resistencia a esa palabra, muchas veces hay argumentos, hay dudas. Hay situaciones que se levantan en el corazón de la gente, en el corazón de los hombres, y ciertamente con razón o sin razón, muchos por testimonios, otros porque nunca se ha escuchado, otros porque quizás dicen, ¿será esta la verdad? Creo que no es la verdad. Muchos hablan, muchos dicen, muchos predican, muchos profesan, pero realmente, ¿cuál es la verdad? Mucha gente lo dice. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿A qué se refiere todo esto, no? Y vamos a mirar algo interesante, lo que la Biblia nos dice realmente. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. ¿Quién tiene la verdad? Solamente Jesús. Jesucristo, Él es la verdad, Él tiene la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Si seguimos a Jesucristo y conocemos de Jesucristo y nos internamos, diríamos con esta palabra, a conocer de Él, a saber de Él, a empezar a indagar quién es Jesucristo, entonces podemos decir realmente estamos entrando en la verdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo que fue enviado a la tierra por todos nosotros para morir, y dice que Él murió por la humanidad. Jesucristo vino a dar su vida por rescate de muchos, dice la palabra, y justamente en estos días que hemos pasado recordando acerca del sacrificio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no quedó allí. Esa resurrección es para darnos victoria. Esa resurrección fue para ser predicada la palabra. No solamente es que vamos a conmemorar, no. Cada día se celebra que Jesucristo venció y que Jesucristo se levantó de entre los muertos, y Jesucristo está para enseñar y para podernos mostrar realmente cuál es esa libertad verdadera en Él. ¿Qué es lo que Él hizo en esa cruz que hasta ahora para nosotros es una victoria? Y cada día aquel que recibe a Jesucristo y aquel que lo acepta en su corazón y recibe este evangelio de verdad, está recibiendo esa libertad que Jesucristo dio en la cruz del Calvario. Su sacrificio no fue en vano. Su sufrimiento no fue en vano. Para Él no lo es. Para nosotros sí puede serlo. Si no lo recibimos, si no lo aceptamos, si no conocemos, sería en vano. Pero Jesucristo dijo que Él lo hizo por amor. Y Él dice que no escatimó nada, sino que lo hizo por amor a la humanidad, para salvarnos, para liberarnos, para encontrar realmente esa verdadera paz y esa verdadera libertad que solo da Jesucristo. Y nuevamente cuando dice en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué hermosa esta palabra, esta porción de la Biblia que nos habla en el libro de Romanos.
El apóstol Pablo está introduciéndonos aquí una verdad, y es algo interesante y a la vez algo tremendo que podemos mirar con el Evangelio, porque Pablo mismo lo dice. Primeramente dice algo interesante: no me avergüenzo del Evangelio. Cada vez que se predica la palabra, no hay vergüenza de predicarla, porque cada vez que tú recibes por alguien una palabra, no la estás recibiendo de un hombre. Fue el Señor quien está enviando a esa persona. Cuando alguien te está hablando de Jesús, cuando alguien está hablando el mensaje del Evangelio, es Jesucristo mismo hablando a tu vida, hablando a mi vida. Y por eso incluso la palabra dice que no trae vergüenza. Y Pablo lo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio. Cuando la primera iglesia que empezó a levantarse después de que Jesucristo ya murió, resucitó, ascendió a los cielos y dejó a sus discípulos en la tierra, ellos empezaron a moverse, empezaron a predicar, a evangelizar, empezaron a hablar el mensaje de Jesucristo, llenos del poder del Espíritu Santo. Ellos no se avergonzaban de hablar la verdad, ellos no se avergonzaban de hablar lo que habían visto, porque ellos sí fueron testigos oculares. Ellos vieron los hechos de Jesús, ellos estuvieron al lado de nuestro Jesucristo, y ellos dice que hablaban con poder, con denuedo. Denuedo quiere decir con fuerza, con poder, que hablaban con esa fortaleza, donde no tenían miedo a los gobernantes, no tenían miedo a las autoridades, no tenían miedo a la cárcel, no tenían miedo a que la gente los condene, no tenían miedo a que la gente los golpee. Ellos aún recibieron, dice, latigazos, recibieron prisiones por causa del Evangelio, y dice que ellos se agradaban, ellos se gozaban porque estaban alabando al Señor, glorificando el nombre del Señor. Ellos se sentían gozosos de que habían compartido esta palabra. Qué tremendo cómo esa fuerza, cómo ese poder, cómo esa fortaleza tenían ellos para predicarlo, porque eso dice: no se avergonzaron del Evangelio. Y cada vez que se predica, nosotros no nos avergonzamos. Y si te están predicando a alguien, no se ha avergonzado de predicarte. El Señor está anunciando, el Señor está llegando al corazón de muchos y quiere entrar a ese corazón. Por eso dice: porque el Evangelio es poder de Dios. Ese es el verdadero Evangelio. El Evangelio es Cristo, el mensaje. El Evangelio es Jesucristo sanando, liberando, Jesucristo trayendo restauración interna, no tanto para afuera, no tanto te hablo de las bendiciones fuera, que uno puede esperar una bendición de finanzas, una bendición aún de salud. No. Cuando hablamos del Evangelio, te estamos hablando en específicamente lo que el Señor hace dentro del corazón del hombre. Cuando el hombre recibe el Evangelio, Jesucristo dentro del corazón del hombre es el que puede cambiar el corazón, el que puede transformar, el que puede sanar heridas, el que puede sanar ese corazón que ha estado quebrantado y que solo el Señor lo puede hacer. Ese es el Evangelio, el que transforma vidas. El Evangelio es el que cambia la actitud de una persona. El Evangelio es el que puede convertir a un criminal. Aún, como dice la palabra, el Evangelio es el que cambia y transforma, y poder de Dios. El Evangelio puede cambiar a una persona más dura, a la persona más violenta, a la persona más mala. El Evangelio lo puede cambiar y lo transforma en un hombre, en una mujer que le sirve a Dios. Y ahora podemos ver muchos testimonios de muchos, y no solamente ahora en el mundo, sino la misma Biblia lo habla. El mismo apóstol Pablo era un asesino, era en su pasado, fue. Cuando no conocía esta verdad, dice que él mataba a la gente, él perseguía a la gente, y él perseguía a los mismos cristianos, porque él no quería que prediquen, él los odiaba y los mataba, y hacía cosas realmente que en el plano natural eran unas cosas que solo un hombre que no tenía de Dios, que no conocía y tenía maldad en el corazón lo hacía, y él lo hacía. Pero cuando Jesucristo entra a su corazón, cuando Jesucristo se presenta a él, Pablo cambia totalmente y dice que su vida se transformó de un momento a otro. El asesino, el criminal, el que odiaba, el que mataba, ahora es convertido a un hombre, a un siervo de Dios, que incluso tenemos la Biblia en nuestra mano, varias cartas que él las escribió.
Qué tremendo poder ver cómo el Evangelio puede transformar las vidas. Por eso dice, es poder de Dios. El verdadero Evangelio, Jesucristo es el mensaje, no el hombre. Nosotros no damos el mensaje y no hablamos de nosotros y no deberíamos de hablar de nosotros, porque el Evangelio es predicando a Jesucristo. Jesucristo, aquel que murió, Jesucristo, aquel que resucitó, Jesucristo, aquel que se levantó de entre los muertos para darnos vida eterna, para darnos libertad, para liberar, para sanar nuestra alma, para sanar nuestro ser, para levantarnos de donde que estamos y convertirnos a esa luz del Señor. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio que se debe de predicar. Ese es el Evangelio donde se anuncia a Jesús, las buenas nuevas. Las buenas nuevas quiere decir eso, la palabra, el mensaje, el que trae salvación, ese mensaje que trae vida, ese mensaje que trae y carga liberación, porque la palabra realmente sin el Espíritu está muerta, pero la palabra realmente dada con el Espíritu Santo, porque Él es el que abra el corazón del hombre, esa palabra es la que carga vida y llega al corazón más duro y lo convierte en uno de carne. Qué tremendo que es el Evangelio, poder de Dios para todo el que cree. Y dice, es para salvación a todo el que cree. ¿Para qué es enviado el Evangelio? Para la salvación. ¿Tenemos la salvación? ¿Estamos en la salvación o aún todavía no lo hemos recibido? Si hoy estamos escuchando esta palabra, recibamos a Jesucristo para conocer, para recibir la salvación. Para eso es el Evangelio, dice, es poder de Dios para salvarnos, para salvarte, para salvarme a mí. Y dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Está hablando a todo mundo, está hablando a toda persona, a toda raza. No hay distinción, no hay nada. Simplemente el Señor dice a todos. El Señor no hace acepción de personas. Fue entregado para todo el que cree. O sea, simplemente se necesita creer. Solo con creer y recibir y está dado. Eso es lo que el Señor pide de nosotros en cierta manera. Creer y recibir. Si creemos, vamos a recibir. Y este es el día que el Señor ha señalado para que nosotros podamos recibir esta verdad. Y esta verdad nos hará libre. Así por eso dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, la justicia de Dios. Dios es justo. Su justicia está dada. Y dice en el Evangelio, en su palabra, en él mismo dice, se revela por fe. Por fe. Por eso dice, es creer y recibir. Es creer y recibir. Es simplemente la fe. Es creer lo que se me está anunciando. Es creer que Jesucristo lo hizo. Es creer que Jesucristo me puede liberar. Es creer que Jesucristo me puede dar la salvación. Y dice, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿A quiénes llama justos? Justos llama a aquellos que se acercan al Señor. Justos llama a aquellos que reciben por fe esta palabra. Nosotros no merecíamos, la palabra dice, y tampoco podremos llamarnos justos antes de conocer al Señor, porque no lo hay. No hay ni un justo, ni siquiera uno, solo el Señor. Pero qué tremendo cuando recibimos el Evangelio, la palabra cómo puede transformarnos y cómo el Señor viene y dice, mas el justo por la fe vivirá. Somos llamados justos aquellos que nos acercamos al Señor y lo recibimos en nuestro corazón. Todo eso, esa transformación y ese cambio solo la da el Señor por su Evangelio, por su palabra. Así que en este día, como dice su palabra, no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. Y estamos anunciando hoy esta palabra a ti que nos estás escuchando por primera vez. A ti quizás que estás hoy conectado y quizás hoy estás escuchando esta palabra de verdad, esta palabra de vida. Nunca lo escuchaste o quizás muchos te predicaron, quizás muchos te hablaron, pero quizás no lo recibiste en ese momento. Pero hoy, en este día, el Señor dice, aquel que se acerca, aquel que está ahí, aquel que recibe el Evangelio es para salvación, para el que cree y para el que lo recibe, porque es poder de Dios. Este mensaje, este Evangelio cambia vidas.
Amado Padre, queremos darte gracias por esta palabra. Gracias te damos en el nombre de tu amado Jesucristo y en la presencia del Espíritu Santo, aquel que puede tocar los corazones más duros y puede convertirlos en uno de carne, porque el Evangelio es poder de Dios, la palabra es poder. El mensaje es Jesucristo, el mensaje es la verdad. Jesucristo es ese verdadero mensaje al corazón que está abatido, al corazón que está dañado, al corazón que está angustiado, a esa vida que se encuentra sin salida, sin esperanza, a esa persona que está escuchando en este momento, que está al borde de la muerte, quizás a un suicidio, quizás en este momento con pensamientos, argumentos que dicen, no hay nada, no hay nadie, estoy solo, no encuentro salida. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la salida, no hay, todo es mentira, todo es engaño, Jesucristo es la verdad. Y cuando aún decimos, hay muerte, Jesucristo es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por esta palabra. Que este mensaje sea, Señor, tocando el corazón de muchos, porque tu palabra es poderosa. Tú lo has dicho, Señor. El Evangelio es poder de Dios. Bendecimos este tiempo, bendecimos esta palabra y con esta oración queremos recibirte, Jesús, en nuestro corazón. Este es el Evangelio que se predica, este es el Evangelio que se habla. Si creeres en tu corazón que Jesucristo se levantó de entre los muertos y que resucitó y que venció la muerte y resucitó al tercer día, dice la palabra del Señor, si crees con tu corazón y confiesas con tu boca esto, eres salvo. Es solamente creer y solamente recibir, confesar, Jesucristo es el Señor. Jesucristo se levantó de entre los muertos y yo lo creo. Jesucristo venció la muerte y yo lo creo. Jesucristo resucitó, yo lo creo. Jesucristo es mi Salvador, yo lo recibo ahora como mi Salvador, como mi Señor. Yo recibo a Jesucristo. Por eso es importante la confesión. Es importante la confesión. Por eso dice creer, confesar. Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, gracias, Señor, hoy confieso con mi boca que tú eres el Salvador, mi Señor, que tú puedes cambiar mi vida. Acepta mi vida hoy, Señor. Yo te recibo en mi corazón. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga y que en este día esta palabra pueda llegar a muchos corazones. El Señor dio su vida por toda la humanidad. Un abrazo, Dios los guarde.